Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de oración. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Ayúdanos a seguir adelante en este curso, que podamos aprender y podamos sembrar también para cultivar alimentos sanos y podernos preparar para la crisis que nos espera. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y pedimos tu Santo Espíritu para que nos ilumine. Todo esto te lo agradecemos y también te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy, en el día de hoy, vamos a tener eh, la planta o el alimento, la manera de cultivar la yuca, que es un tubérculo eh, que tiene pues su contenido de almidón, que nos ayuda también en la construcción o en la creación de nuestra energía que se obtiene a través de los alimentos. Así que vamos a mirar este cultivo interesante de la yuca. En el día de hoy, pues va a tener la clase Paola, va a tener la clase de la yuca. Voy aquí a... Ya no, esperen un momento. Ahora no me acuerdo cómo es. Paola está por ahí. Sí, señor, aquí estoy. Bueno, entonces, es que ahora no me acuerdo aquí cómo fue que hice la vez pasada para que pudieras compartir la pantalla. No sé cómo que hice. ¿Tú no puedes compartir de allá? ¿No te sale el Papi, cuadrito no de me das permiso. pero no tienes el cuadrito que dice compartir pantalla en la parte de abajo? Sí, Bueno, ya, entonces ¿me mira estás ahí. viendo? Sí, exactamente. Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, escucho todo bien. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta tarde queremos compartir con ustedes la yuca, el cultivo de la yuca. El nombre científico de la yuca es la Manihot esculenta crans. En Colombia es el quinto producto que más se siembra y el que más se consume, el cual se lleva a cabo en los 32 departamentos de Colombia. Pero donde más se siembra es en la costa atlántica, llanos orientales y en el Cauca. La yuca, también conocida mandioca, es originaria de la Amazonía de América del Sur. Es una raíz carnosa rica en carbohidratos. Nos vamos a dar cuenta más adelante, a medida que vamos pasando en el cultivo, de que la yuca es de clima cálido. Por eso es que vemos que es originaria de América del Sur. Tenemos muchas variedades de yuca, pero las vamos a clasificar en yuca dulce, que es la que es dirigida al consumo humano, y la yuca industrial o amarga, que es la cual llevan a los procesos industriales. Contamos con más de 230 variedades, de las cuales se han seleccionado algunas por su precocidad. Cuando decimos precocidad es porque rápidamente se produce. Tiene un rendimiento a los 7-8 meses ya la podemos estar arrancando. Y un alto contenido de almidón. Entonces, vemos que son 230 variedades, pero cada una tiene sus diferencias o sus particularidades. Entonces vamos a empezar a ver las partes de la planta de la yuca o la mandioca.
La yuca es un arbusto perenne de raíces con almidones que puede alcanzar tamaños de 2 metros de altura. Como también vamos a ver variedades de yucas que se les dice nana que solamente tienen 90 centímetros o 1 metro de altura, pero las más altas tienen una proporción de 2 metros. Este cultivo es adaptado para zonas intertropicales, no resiste heladas. Entonces vemos que, por ejemplo, en Europa no vamos a encontrar yuca, mucho menos en el Polo Norte, Polo Sur, pero ya vemos que son de intertropicales, como así. Podemos encontrarlas en República Dominicana, Puerto Rico, lo que es Ecuador, hasta ciertas partes de Perú. Cierta persona me decía que en Bolivia se da la yuca, pero no todas las variedades que nosotros tenemos aquí en Colombia. Entonces, no sabría decirles, depende de donde ustedes se encuentren, pues a medida que vamos estudiando, ustedes se van a dar cuenta si sí la pueden sembrar o no la pueden sembrar. Requiere altos niveles de humedad, aunque no encharcamientos, y muchas horas de sol para crecer. Entonces, empezamos a ver que le gusta muchas horas de sol. Partes de la planta de yuca. Vemos este que es el tallo o el palo de la mata de la yuca. Vemos el pedúnculo, que es esta parte donde está unido el tallo con las raíces. Vemos el cuello, que es la unión del pedúnculo con el tallo. Aquí vemos ya la raíz tuberosa, que es como tal la yuca. Y estas raíces fibrosas, que son las raíces que se desarrollan pequeñas. Siempre vamos a ver cuando arrancamos una mata de yuca, esto que vemos aquí como la yuca, antes eran raíces, pero se fueron desarrollando y toman el tamaño de la yuca. Entonces ya sabemos de que la yuca es una raíz. Partes de la planta de la yuca. El tamaño de la raíz es variable, desde los 20 hasta los 50 centímetros. Podemos ver yucas que van a ser de un tamaño delgadas, hay otras yucas que van a ser de tamaños más gruesos, que pueden llegar hasta pesar 20, 25 libras, una sola yuca. Eso es dependiendo la variedad que se siembre y la tierra donde se siembra el suelo. Su raíz es cilíndrica y oblonga. Miren, por ejemplo, esta aquí. No siempre nos va a dar así, pero es un ejemplo. Alcanza el metro de largo y 15 centímetros de diámetro. Es de cáscara dura, leñosa y su cáscara es incomestible. No podemos hacer nada con la cáscara de la yuca. La yuca tiene flor. Aquí podemos ver la flor de la yuca. Muchas veces hay personas que por la flor de la yuca ya saben que cuando la yuca empieza a florecer ya casi está lista para arrancar. Entonces, recordemos que la yuca tiene flor. Vamos a ver la fenología del cultivo de la yuca. Vamos a ver en qué momento tiene formación de raíces de reservantes, engrosamientos, acumulaciones de materia seca. Dice, la fenología del cultivo de la yuca. El ciclo de crecimiento de la yuca se puede dividir en 3 etapas. ¿Cuáles son estas etapas? La máxima acumulación de material seco, engrosamiento, tuberización, y enraizamiento. El enraizamiento, ¿cuándo va? Ellas son una etapa de crecimiento lento. ¿Cómo así? Esta etapa comprende desde la siembra, desde el día que sembramos la yuca, hasta los 60 días después de la siembra. Ahí es la etapa de crecimiento lento de la yuca. DDS significa días después de la siembra. Entonces, la primera etapa es de crecimiento lento, que va desde el primer día hasta los 60 días, que vienen a ser 2 meses. Se caracteriza por la brotación de las estacas. Esto se llama estacas. Este pedacito que vemos aquí, más adelante lo vamos a ver, se llaman estacas, las cuales forman primeras raíces. Aquí empezamos a ver las primeras raíces, que van de 5 a 7 días después de sembrada. Y posteriormente se desarrollan los tallos
y las hojas de la yuca. El crecimiento de estas estructuras es lento. Durante los primeros meses, los productos de la fotosíntesis son utilizados por estos órganos para su crecimiento. Al primer mes, a los 2 meses, a los 3 meses, solamente por curiosidad. Si uno va y arranca una estaca de estas de yuca que tenemos aquí, no vamos a ver yuca formada, simplemente vamos a ver estas raicitas y muchas raíces más en desarrollo, pero no vamos a ver como tal una yuca sembrada. ¿Por qué? Porque la yuca es de un proceso lento, donde ellos primero reservan en sus raíces todo lo que es el alimento para ahí sí empezar a desarrollar la yuca. La etapa de máximo crecimiento de la yuca. Este periodo abarca desde los 60 días o los 2 meses después de sembrado hasta los 150 días, que si venimos a ver son 5 meses. En esta fase, los tallos se ramifican y las hojas crecen. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a ver ya más tallitos en la mata, más hojas, y empiezan a salir como más tallos, más hojitas, alcanzando su máximo crecimiento a los 150 días después de sembrados. A los 5 meses de sembrada la yuca o 150 días, ya vamos a ver el tamaño, la altura de la mata de la yuca. Ya tiene su desarrollo, lo que es tallos y hojas, porque todavía la yuca como tal, el tubérculo no está desarrollado. Durante esta fase se lleva a cabo la mayor producción de biomasa, o sea, tallos y hojas, y se alcanza el mayor índice de área foliar. ¿Qué quiere decir área foliar? Esta parte de las hojas y los tallos. Ahí es donde va a estar como en más potencia el desarrollo de esa parte foliar. Además, a los 75 días después de sembrada la yuca se inicia el proceso de formación de raíces de almacenamiento. Y posteriormente se da la fase inicial del llenado o engrosamiento de esas raíces. Apenas a los 75 días empiezan apenas a formarse lo que van a ser las raíces de la yuca. Después de esta etapa viene la etapa de senescencia. Esta fase va desde los 150 días después de sembrada hasta la cosecha, que en el caso de la variedad Valencia, que es una variedad que la vamos a ver más adelante, se da a los 240 o 300 días después de sembrada. Es una variedad precoz, porque ya a los 8 o 10 meses después de sembrada ya se puede arrancar. Y si estamos, por ejemplo, en lo que es Costa Atlántica o Bolívar, aquí en Colombia es todavía más precoz. A los 7 meses ya podemos estar arrancando esta variedad de yuca. Esta fase se caracteriza por una disminución en la biomasa aérea. Aquí en lo que es hojas, empieza a caerse muchas hojitas y queda simplemente el tallo, debido a un menor crecimiento de la producción de tallos y hojas. ¿Por qué ya no hay tanto tallo y tanta hoja? Porque ya va a estar casi el cultivo para arrancar. Entonces ya la hoja no, el palo de yuca no va a tener más desarrollo de hojas. En esta fase disminuye el tamaño de las hojas, pero no su cantidad. Empieza la hojita a ponerse más pequeña, mientras que en las otras fases a los 5 meses vamos a ver un desarrollo de la hoja de un gran tamaño, un verde, digámoslo, biche, llamativo. Aquí ya no. A esta etapa ya cuando casi va a salir la yuca, empieza a mermar el tamaño de la hoja de la yuca y su color ya no va a ser un verde biche, sino como un verde más oscuro. Sin embargo, después de los 200 días después de sembrado, se reduce la producción de hojas, lo que acelera el proceso de senescencia de la planta e incrementa la translocación de fotoasimilados a las estructuras de reserva o raíces del almacenamiento. ¿Qué hace ahí la planta? Llega y todo lo que es su alimento, almidón, todo lo va a acumular aquí en el desarrollo de la yuca. Ya no va a tener tanto desarrollo foliar, ni en tallos, ni en hojas, no va a tener colores llamativos porque todo lo está absorbiendo que la raíz de la yuca como tal para tener buen desarrollo y buen tamaño de la yuca.
En el crecimiento de las raíces tuberosas también se pueden diferenciar tres etapas como tal. Ya no vamos a ver las tres etapas en desarrollo foliar ni de tallos, sino que vamos a ver las tres etapas en el desarrollo del tubérculo como tal, la yuca. La fase de tuberización inicia a los 30 a 45 días después de sembrada, hasta el tercer o cuarto mes. Empieza esa fase. En esta etapa se determina la cantidad de raíces tuberosas que tendrá la planta y la cantidad de ellas que van a engrosar. En esta fase se inicia la acumulación de materia seca y almidón. Cuando nosotros muchas veces vamos a arrancar una mata de yuca, vamos a encontrar que hay matas que solamente tienen una o dos yucas, mientras que otras van a tener 4 o 5 yucas. Todo depende de la variedad que sembremos, de la tierra que tengamos y cómo está, digamos, se define esta etapa, porque aquí en este momento es que se empieza a saber qué cantidad de yuca tiene, aunque eso también lo influye la manera como la sembremos, que más adelante lo vamos a ver. La fase de engrosamiento inicia en el tercer o en el cuarto mes de la siembra y termina en el sexto o séptimo mes. Ya usted, supongamos a los 6, 5 meses, depende de la variedad que siembre, usted ya puede ir y con un palito, con algo, puede escarbar la matica y darse cuenta que ya en ese tiempo ya la yuca va a estar lista, ya va a tener un tamaño, va a estar, el engrosamiento ya usted lo va a poder ver y saber si va a ser una yuca de calidad gruesa o va a ser delgada y flaquita, mientras que hay otra variedad de yuca que es gruesa, corta, pero tiene buena acumulación de almidón y un buen tamaño. La fase de la acumulación inicia en el quinto o el sexto mes y se extiende hasta el final del ciclo. Esta fase es importante para la planta, pues si se afecta el área foliar, tallos y hojas, se afecta el contenido de materia seca y el rendimiento final. Vamos a ver que la yuca es una mata, no es tan exigente para el cultivo, pero sí tiene ciertas reglas en su manera de cultivo. Hay variedades, o casi todas por lo general, de que si uno ya, digamos, a los 6, 7 meses, limpia la yuca y ya ella va a salir a los 9 o los 10 meses, vamos a hacer recolección de la yuca, lo que es la materia seca, el tubérculo como tal, va a tomar un sabor como amargo. Y muchas veces compramos la yuca y decimos, uff, pero es que no sabe rico, tiene un sabor amargo, ¿por qué será? Puede ser que sea yuca amarga, que sea para llevar a la industrialización, como vimos al principio, o puede ser que algunas de las labores culturales que vamos a ver más adelante no las cumplimos o llegamos y limpiamos la yuca en el momento que no debíamos hacerla, permitimos que le diera rayos a la raíz de yuca como tal, rayos del sol, perdón. Eso nos va a alterar el sabor y el proceso de la yuca. Entonces tenemos que tener eso bien en cuenta en nuestros cultivos de la yuca. Vamos a ver el clima del cual requiere la yuca. Es un cultivo rústico. Rústico, ¿qué quiere decir? Que es fácil de cultivar, que se adapta a una amplia gama de condiciones agroambientales. No es que digamos, no, simplemente ella está en tal clima, le gustan tales suelos, no se da en ninguna otra parte. No, es un cultivo que lo podemos sembrar en variedades de suelos. Lo podemos sembrar en todas las tierras de clima cálido y templado. Eso es lo que a ella le gusta, que haya calorcito. Desde unos pocos metros sobre el nivel del mar hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar se da la yuca. Es un rango de temperatura entre los 17 y 30 grados, pero su temperatura óptima debe ser entre los 20 a los 25 grados. Entonces vemos que a los 17 grados ya podemos sembrar yuca, hasta un clima de 30 grados. Pero ¿qué pasa? No va a tener el mismo desarrollo o la misma, digamos, la misma precocidad para la yuca, pero no la va a dar.
Cuando decimos clima cálido y templado, es un clima, miren lo que dice, que podemos conseguir yuca a metros sobre el nivel del mar. Y cuando la sembramos a estos metros sobre el nivel del mar, podemos arrancar yuca a los 5 o 6 meses. Entre más alto sea sobre el nivel del mar, se va a demorar más. Más cerca del mar se va a producir la cosecha más pronto. En las zonas cálidas se obtiene su producción después de los 10 meses, cuando la variedad de yuca es de 10 meses, porque lo que les decía, hay yucas, una variedad de yuca que a los 7 o 8 meses en tierra cálida ya se está produciendo. Mientras que en las zonas templadas su periodo vegetativo es más largo, de 14 meses o más tiempo. Todo depende del clima donde usted esté y de la variedad que usted siembre. Requiere de alta luminosidad, bastante sol y lluvias bien distribuidas, y es más exigente en los primeros meses de establecimiento del cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que empezamos a sembrar la yuca, los primeros meses, digamos hasta los 3 meses, necesita de bastante luminosidad y lluvias, pero lluvias no todos los días, sino lluvias distribuidas en tal momento de la siembra o en tales, digamos, procesos que ella tenga. La altitud para el cultivo de la yuca. Ya vimos el clima, ahora vamos a ver la altitud. Lo podemos sembrar desde unos pocos metros sobre el nivel del mar, como les decía, hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. Esa es la exigencia que ellos tengan. No tiene más exigencia. El suelo. La yuca prefiere suelos francos, francoarenosos y francolimosos, sueltos y profundos, porque las raíces necesitan buena oxigenación para engrosar. Con esto no queremos decir que en tierras donde sean arcillosas no se vaya a dar la yuca. Sí se va a dar, pero ¿qué pasa? Podemos encontrar que la yuca no se va a desarrollar con la misma facilidad que lo va a hacer en los suelos francos o francoarenosos o francolimosos. Podemos tener yucas, pero van a ser más delgadas, no van a tener el mismo tamaño ni el mismo gruesor de estas en un suelo arcilloso, porque como mi papá nos explicaba en clases anteriores, pues el suelo arcilloso es más compacto, es más duro. Entonces le va a costar más a la yuca hacer su proceso de desarrollo. No quiere decir que no vamos a tener, sino que no la vamos a conseguir con el óptimo crecimiento. Y recordemos que miren lo que dice, las raíces necesitan buen oxígeno para engruesar. Entonces en un suelo arcilloso el suelo es compacto y va a entrar menos oxígeno. Necesita materia orgánica, moderadamente ácidos y con buen drenaje, y no le gustan los encharcamientos. No le gustan lugares donde se encharque el agua, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que sí, son terrenos donde se encharca el agua, nos va a producir hongos. Hasta nos puede llevar a producir que la yuca se nos pudra y vamos a perder nuestra cosecha. Cuando nosotros decimos moderadamente ácidos, recuerden que pueden ser suelos de 6, de 6.5, de 5.5 en la escala de Richter. Pero recuerden que más adelante vamos a ver que hay suelos más ácidos. Se han mostrado estudios que 3.5 y 4 de acidez en el suelo y se produce yuca. No con el mismo rendimiento, pero se produce yuca en esas tierras ácidas. Los suelos pesados y pedregosos son los menos recomendados para el cultivo de la yuca. ¿Por qué son los menos recomendados? Porque aquí la yuca, la raíz, no va a tener la misma facilidad para su desarrollo, y mucho menos va a entrar el oxígeno a esta tierra tan dura y la yuca se va a tener su óptimo desarrollo. Entonces ya sabemos que la yuca no le gusta suelos pedregosos. Cuando nosotros vamos a sembrar yuca, pues esa es una de las cosas que debemos ver, que el suelo no sea duro ni pedregoso. El pH.
La yuca se adapta a un pH que oscila, miren, entre los 5.5 y los 7. Pero sin embargo, hay estudios que nos indican que la yuca se adapta en suelos con un pH de 3.5, suelos altamente ácidos. Entonces su pH básico, el más óptimo, el que más le gusta, es entre 5.5 y 7, pero nos produce en los 3.5. Yo me acuerdo que cuando yo llegué pequeña a la finca de mi papá, había un pedacito donde había mucho helecho. Cuando mi papá empezó a trabajar en la finca, me ponía a mi hermano y a mí a sacar raíz de helecho. Y la gente se reía, que porque mi papá nos ponía eso, pero era en el momento de que mi papá estaba trabajando para arreglar el suelo. Y lo que más se producía en ese pedacito era yuca. Y mi papá, digámoslo así, empezó a amansar ese terreno con yuca y se daba bien. Y nosotros decíamos, pero es un suelo tan ácido, ¿y por qué? Porque ya nos dimos cuenta que la yuca se puede dar en un suelo ácido hasta de 3.5. Monómeros Colombo Venezolano es una industria agroecológica donde ellos venden abonos para las tierras. Afirma que la yuca es un cultivo que podemos sembrar en suelos pobres y extremadamente ácidos, alternándolos con rotación de cultivos. Entonces muchas veces hay suelos que por su naturaleza son ácidos y son pobres, como les decía yo en un pedacito que tenía mi papá en la finca. Pero si nosotros empezamos a hacerle a esos pedacitos de tierra, a sembrar yuca y a rotar los cultivos y agregarle materia orgánica, podemos ir mejorando esos pedazos de suelo, pero mientras los vamos mejorando y los vamos adaptando el pH para otros cultivos, podemos sembrar yuca e ir mejorando el suelo a la vez. Vamos a ver qué necesita la yuca, cuáles son sus requerimientos. El cultivo resiste abundante lluvia, pero siempre y cuando el suelo goce de buen drenaje. Cuando nosotros hablamos de buen drenaje, recordemos que es donde el suelo pueda tener una capacidad de absorber agua y no hacer encharcamientos de agua, sino que hay suelos que son fáciles para ellos tener capacidad de drenaje por su composición, como nos explicaba mi papá en las primeras clases. Los requerimientos hídricos de la yuca. En los primeros meses de establecimiento del cultivo de la yuca, la falta de agua ocasiona debilitamiento y atraso en el crecimiento de la planta, ya que la requiere para germinar y desarrollarse. ¿En qué época? Vamos a ver que entre los primeros 15 días es fundamental que le llueva, porque si no le llueve al cultivo de yuca o le ponemos nosotros mismos al cultivo riegos, nuestra mata se va a estresar y no va a hacer su desarrollo de raíces. Y si la estaca de yuca no empieza a echar las raíces, entonces nuestra yuca se va a morir. La estaca de yuca se va a morir y nuestro cultivo no va a progresar. Luego incrementa la demanda hídrica entre el cuarto y quinto mes después de la siembra. Ahí otra vez, a los 4 o los 5 meses necesitamos suficiente cantidad hídrica. ¿Para qué? Para que empiece el desarrollo de la yuca, del tubérculo de la yuca como tal. Entonces ya vemos que los primeros meses, el primer mes, es fundamental el agua en el desarrollo de la yuca. Si no, nuestra planta, nuestra estaca no va a germinar. Al inicio de una época de sequía, la planta de yuca pierde sus hojas y la planta permanece en latencia. ¿Qué quiere decir latencia? Que va a estar en un estado inerte. Usted va a ver que la planta ni echa hojitas, ni tallos, ni tampoco se muere, pero va a estar en un proceso como pausado. Y si es muy largo ese periodo de sequía, de que no le pongamos riego, ni la reguemos, ni aspersores, ni sistemas de goteo, o que no nos llueva, entonces nuestra planta
tiene un cierto periodo de latencia. No quiere decir que va a durar 2, 3 meses en latencia, sino cierto periodo, máximo un mes. Y si no tiene agua suficiente, pues se va a morir. Hasta que llegue nuevamente las lluvias con un proceso de un mes o un mes y medio, depende del clima que tengamos. Pero recordemos que debemos siempre de ponerle agua a nuestros cultivos si tenemos periodos de sequía. O podemos hacer riegos, como les decía, artificiales, poner aspersores, utilizar sistema de goteo o regar planta por planta o hacerlo con nuestras mangueras. Una vez por semana, aunque sea. Muy importante, el cultivo de la yuca no padece de periodos críticos en cuanto a sus necesidades de aguas. Que digamos, no es que si en tal mes no tiene nada de agua, entonces se nos va a morir. No, recuerden que tiene un periodo de latencia. Por eso decimos que aunque sea una vez por semana, debemos de regar la yuca si hay periodos de sequía, porque si tenemos un clima como el que tengo yo aquí en el Quindío, que máximo dura 10 días sin llover o 15, entonces ellas tienen ese periodo de latencia durante esos 10 y 15 días. Si fuera más tiempo, yo ya tendría que ponerle a mi cultivo de yuca riego artificial. Yo miraría ya cómo lo haría. Disculpen. Aquí vemos, esto es lo que les decíamos, una estaca de yuca. Entonces vamos a empezar a ver los requerimientos del cultivo. En cuanto nutricional, la yuca es un cultivo que requiere poca cantidad de abono. Por eso les decíamos que es un cultivo como fácil en ciertas cosas, porque no requiere tanto abono como cuando sembramos frijol, alberja, hortalizas, repollo, zanahoria, remolacha. Ellos requieren más abono, más cantidad de abono que la yuca. Si lo comparamos con los cultivos que le decimos, pues es poca la cantidad que ellas requieren. En suelos fértiles no es necesario el uso de abono, mientras que en los suelos pobres tendremos la necesidad de fertilizar, de agregar un poquito. ¿Por qué agregamos? No es porque no se vaya a dar la yuca, sí se va a dar la yuca sin necesidad de abono, pero como nosotros tenemos algo en mente que queremos es que el suelo se enriquezca y de que tengamos un mejor suelo, no empobrecer el suelo, sino cada día darle un poquito más de vida y agregarle vitaminas, abonos a nuestro suelo para enriquecerlo, pues nosotros le vamos a echar abono. Pero si en algún momento o X o Y situación usted no tiene abono para sembrar la yuca, no se preocupe, porque la yuca le va a dar sin abono. La yuca es un cultivo que requiere nitrógeno, fósforo y potasio. Esos son como los 3 fundamentos nutricionales que necesita la yuca para su desarrollo. ¿Para qué nos sirve el nitrógeno? El nitrógeno favorece el enraizamiento y el follaje del arbusto de la yuca. Del nitrógeno va a depender que usted vea su cultivo de yuca así, bonito, llamativo, un color verde biche, hojitas con un buen desarrollo foliar, como lo veíamos al principio. El fósforo favorece el crecimiento de la planta y el desarrollo de sus raíces. Cuando hablamos de raíces, recordemos que van a ser las raíces primarias que vimos, pero esto se llama también raíz. La yuca que consumimos es una raíz con un desarrollo especial. El potasio. El potasio es para evitar que la planta se marchite prematuramente. Espérame un momentico, yo miro qué le pasó a la perrita. Labores culturales de la yuca. ¿Qué vamos a ver en las labores culturales de la yuca? Es el proceso
¿Cómo lo podemos hacer? La preparación del terreno. ¿Cómo vamos a preparar el terreno? Es el paso que llevaremos a cabo antes de efectuar nuestro cultivo. Recordemos que siempre hemos visto en todos los cultivos que hagamos que primero tenemos que preparar nuestro terreno, limpiar el terreno. Y si es un terreno que es duro y plano o semiplano, tendremos que arar con herramientas adecuadas para tal labor. Podemos utilizar azadonetas, podemos utilizar palines, podemos utilizar azadones, todo lo que nosotros queramos podemos utilizar. Hasta hay personas que utilizan el arado o el mototractor, como les decía mi papá en la clase anterior. Pero si tenemos un terreno un poco inclinado y suelo suelto, solo lo haremos los huecos para sembrar la yuca en surcos. Aquí vemos cómo están preparando los surcos para la yuca. ¿Por qué? Es un cultivo inclinado que tiene un poco de pendiente. No es como un cultivo aquí en este terreno que vimos que es plano, sino que aquí vemos que tiene una pequeña inclinación. Entonces no vamos a preparar, no vamos a arar todo el cultivo como tal aquí, sino que vamos a hacer simplemente los surcos. Aquí ellas están haciendo surcos. Estas hileritas que vemos son los surcos, para que nuestro cultivo se vea así como lo vemos en esta imagen. La distancia de la mata de la yuca es de mata a mata 60 centímetros. De esta matica que vemos aquí a esta otra continua debe haber 60 centímetros. Y de calle a calle, esto es lo que es calle, dejaremos 1 metro de distancia. Hay muchas formas de sembrarla, pero la que yo personalmente utilizo es esta y es la que comparto con ustedes, pero hay muchos métodos. Cada uno en su lugar, en su región, en su finca, puede mirar cuál es el que más le convenga o cuál es el que usted mejor le dé desarrollo en su lugar o en su finca. Con este método que yo les digo aquí de 60 centímetros de mata a mata y con una calle de 1 metro, son mínimo 20.000 matas por hectárea, por 10.000 metros cuadrados. Caben como mínimo 20.000 matas. Las labores culturales en cuanto a la semilla. La semilla de la yuca es un pedacito de su mismo tallo, esto, o una estaca, la que podemos ver aquí. Son varas sanas, adultas, sin perforaciones. Cuando decimos perforaciones, es que muchas veces cuando arrancamos la mata de yuca y empezamos a partir las estacas, vamos a darnos cuenta de que aquí va a tener como un color café oscuro o va a tener un huequito. Entonces, esas son las perforaciones. Preferiblemente no sembrar esas cuando veamos eso. No sembrar estacas con deformaciones, sino que vamos a escoger plantas frondosas, que hayan tenido un buen rendimiento. Entonces, ¿qué es un buen rendimiento? Que nosotros veamos que cuando sacamos nuestra cosecha, cosechamos, la planta tenga buena cantidad de yucas, digamos unas 5, 6, 7 yucas, esas son las que nosotros vamos a tomar. Yo no sé si mi papá se acuerda, pero una vez llegamos a una parte y nos contaron de que llegó el que les iba a enseñar a sembrar yuca, que era el que había mandado el ICA a que les enseñara a ciertas personas a sembrar yuca. El muchacho, pues como que él era la teoría, pero no tenía la práctica cómo sembrar la yuca. Y él llegó donde estaban estas ciertas personas reunidas y el muchacho empezó a escoger el tubérculo, la yuca más grande y más bonita como tal, que para enseñarles a sembrar. Entonces, las personas que estaban allí reunidas, pues
personas que toda la vida habían vivido en el campo, que habían sembrado toda la vida yuca, plátano, todo, gente de campo, y ellos se miraban y decían, pero ¿para qué escoge la yuca más bonita? Hasta que uno se atrevió y le dijo, bueno, y cuénteme, ¿usted por qué está escogiendo la yuca más grande y más bonita? Dijo, para sembrarla. Todos soltaron la risa y le dijeron, ¿y es que usted nunca ha sembrado una mata de yuca? Y él les dijo, Pues sí, a mí me enseñaron, pero yo no he sembrado. Y ellos les tocó enseñarle al muchacho de que no se sembraba el tubérculo como tal, sino la estaca. Entonces recuerden, esta estaca la vamos a partir, es un tallo largo que ya vimos al principio, depende de la variedad, puede tener hasta 2 metros de altura este tallito. Vamos a tomar los tallos y los vamos a partir de 15 centímetros de largo, así como lo vemos aquí, 15 centímetros de largo. Ya sabemos que vamos a escoger los mejores tallos, los más saludables, para que nuestra planta se desarrolle sanamente y de una manera satisfactoria. Los huecos para la yuca los haremos arando el suelo y haciendo un esponjado alto. ¿Cómo quiere decir un esponjado alto? Aquí está un círculo, vemos un círculo, picamos y miren que se ve la tierra suelta hacia arriba. Un hueco de 30 por 30 de alto por profundidad en círculo. Tiene 30 de profundidad por 30 de ancho el hueco. Eso es una manera, un método. Se procede a abonar si es necesario, con abono orgánico preparado según los requerimientos del suelo. Ya sabemos que le gusta nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces nosotros, como cada día, con la ayuda de Dios, vamos a ir aprendiendo a conocer nuestro suelo, qué deficiencias tiene nuestro suelo, ya vamos a saber, mi suelo es pobre en nitrógeno, entonces yo voy a hacer un abono, un bocachi o un lombricultivo rico en nitrógeno. Recordemos que vimos al principio de las clases que si queremos un bocache rico en nitrógeno, ¿qué es lo que le vamos a agregar? Majada de vaca. Le vamos a agregar a nuestro abono para que sea rico en nitrógeno. Hay varias formas de sembrar la yuca y daremos varias formas de siembra. Entonces vamos a ver varias maneras. Aquí en la primera imagen, a mi izquierda, vemos que el tallo de la yuca, la estaca de la yuca, está acostada. Se me olvidó decirles algo y les quiero explicar algo. Antes de pasar allá, y discúlpenme. Ustedes ven que cada estaca de yuca tiene como un ojito. Estos ojitos los van a ver en varias partes del tallo. En estos ojitos va a haber como un puntico diminuto, verdecito. Ese puntico diminuto, verdecito, siempre tiene que quedar hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque en ese puntico diminuto que hay encima de ese ojito es donde se va a desarrollar la hojita o el tallo de la yuca. Si lo sembramos con ese ojito hacia abajo, pues entonces nuestras hojitas o nuestro tallo de la yuca va a ir hacia el suelo y no se va a desarrollar bien nuestra planta. Entonces, por favor, tengamos eso en mente cuando vamos a sembrar. En estos lunarcitos siempre va a haber un puntico. Aquí yo alcanzo a ver uno diminuto, pero lo alcanzo a ver. Ese ojito verde siempre tiene que ir hacia arriba, porque ahí va a empezar a nacer la hojita. Entonces dice, vamos a ver las varias formas de sembrar la yuca. Aquí, en esta que les decía a la izquierda, vamos a encontrar una manera de sembrarla. Aquí está el tallito, la estaca acostada. En esta manera, el ojito va a quedar ¿hacia dónde? Hacia los lados. ¿Para qué? Para que salgan hacia arriba los tallos, pero va a tener, supuestamente, la gente dice que va a tener bastante yuca porque va a echar raíces de yuca hacia los lados
hacia mi frente y hacia atrás. Entonces, que va a tener bastante variedad. Personalmente, yo no siembro la yuca así. Yo no. No sé mi papá. Papá, ¿estás por ahí? ¿Tú siembras así? Y esta es la que estoy sembrando ahora, porque acá en Santander, o por acá donde estamos nosotros, mucha gente siembra de esta manera. A veces siembro de esta otra, pero más que todo siembro de la que está acostada así, es la que estoy sembrando ahora. Eh, lo que decía Pablo, importante es cuando se va a sembrar de esta manera, inclinada en cuanto a los ojitos, porque a veces la gente pone la estaca al contrario, ¿ya? Esta. Entonces las hojitas no pueden salir bien. Tienen que colocar con las yemas hacia arriba para que las ramas salgan hacia arriba. Si la ponen al revés, si sale, va a salir para abajo, entonces no sirve. En esta, como aquí ustedes la cuestan en la primera, usted la acostó, siempre van a quedar unas yemas hacia arriba y ahí van saliendo los tallos. Yo de esta forma, la que tiene ahí de primera. Bueno, eso sería mi respuesta. Bueno, gracias, papá. Yo personalmente, aquí donde yo vivo, como es otro tipo de tierra, yo utilizo esta, la que está aquí en la mitad. Esta es la que yo utilizo. Utilizo una sola o dos estacas por hueco, pero por el tipo de suelo que yo tengo, aquí es una tierra mucho más suelta, es una tierra franco-arenosa y hay pedazos franco-limosos, entonces a mí se me da muy bien aquí donde yo vivo esta. Era la que yo les decía de que los ojitos deben ir hacia arriba. Aquí vemos otra forma, que son las dos estacas de yuca, pero de mayor tamaño, están acostadas las dos y aquí en la mitad se tienen que encontrar ellas dos. Son diferentes tipos y maneras de sembrar. Cada uno, recuerden, como sabemos que la agricultura es un laboratorio donde vamos a aprender, pues ustedes pueden sembrar en la finca de las tres maneras y ustedes van a ver cuál es la que mejor rendimiento les va a dar, cuál es la que mejor se desarrolla y pues después nos comparten cada uno cómo la sembraron y cuál fue la mejor forma que les dio. Entonces vimos que la primera forma en la parte alta del esponjado enterraremos la semilla de yuca, dos troncos o una, con un ángulo de 45 grados en dirección del crecimiento de la yema. Esta es la que yo utilizo. Así evitamos exceso de brotes y enterramos el 95% del tamaño del tronco para evitar que se deshidrate la semilla. ¿Cómo así la semilla, el tallo, la estaca no puede quedar destapada? El 95% tiene que quedar tapadita. Miren aquí el tamaño de la yuca que está sembrando mi papá y miren hasta este punto donde él lo tapa. Porque si dejamos la estaca de la yuca por fuera, digamos la mitad o un poco más por fuera de la mitad, ¿qué va a pasar? Se nos va a deshidratar la semilla de la yuca y eso nos va a perjudicar el enraizamiento, como lo vimos. La estaca se siembra en posición inclinada. Según los productores, esto facilita el arranque. Arranque quiere decir cuando ya vamos a sacar nuestra yuca y causa menos daño cuando se trata de yuca fresca o parafinada. La segunda forma, aquí la vemos acostada. Hacemos en el esponjado un hueco de 9 centímetros aproximado donde va a ser enterrada la semilla de la yuca de forma acostada. Entonces vimos que hacemos el esponjado de 30 por 30, 30 de ancho por 30 de profundidad. Aquí encima de la montañita hacemos un huequito de 9 centímetros de profundidad y ahí vamos a acostar nuestra estaca de yuca. Se tapa completamente. La yuca se siembra en posición horizontal, como la vemos aquí, método que genera una mayor cantidad de brotes en la semilla. ¿Qué quiere decir que brotes? Aquí va a empezar a nacer por todas estas partes los tallitos de la yuca. Tercer forma, esta. Se hace un hueco en el esponjado de tal manera que puedan estar dos semillas
en su interior, 2 estacas. Cada una de las puntas de las 2 semillas deben quedar afuera del hueco. Acá, esta es punta, la que tiene él junto a la bota. Estas 2 se encuentran en la mitad del esponjado, pero en cada punta en cada punta del hueco va a quedar una punta de la estaca. Luego se prosigue a tapar el hueco, como vemos aquí que él lo está tapando. Esa sería la segunda forma. Después la tercera forma. Después de un tiempo, así empieza a quedar nuestra planta de yuca. Esto que vemos aquí va a terminar así en su desarrollo, porque empieza cada brotecito que hay aquí en cada ojito que vimos, va a empezar a nacer y cuando nazcan, mire cómo va a quedar. Para conservar la semilla. Sí, señor, claro, papá. Mientras tanto yo tomo agua. Bueno, resulta que métodos de yucas hay varias formas. Yo recuerdo una vez que fuimos a una institución donde habían varios hermanos que habían salido, bueno, el objetivo de hacer un puesto de... Y Paola, la batería se está agotando, creo que es la tuya. Sí, señor, ya le busco el cargador. Entonces salieron los hermanos, la mayoría del campo, y entonces salieron a sembrar la yuca. Y poco tiempo al rato ya estaban diciendo, porque cada uno decía que la forma de sembrar la yuca era la que él tenía y no la que tenía el otro. Entonces, en el mismo Colombia hay diferentes regiones y cada uno siembra a su manera y a todo el mundo le da bien. Entonces, porque cada uno tiene en la mente que la forma de sembrar la yuca es la que él sembró por 30 años y le dio y cogió buena yuca. Y el otro también, y el otro también. Entonces, hay diferentes formas. Aquí utilizamos tres formas coloqué. Yo aprendí la primera, la inclinada. Sale bien. He utilizado la acostada también. He utilizado la otra que vimos ahí. Igual, también sale la yuca. Entonces, cada uno de ustedes tiene que practicar, observar y la que usted vea que es mejor, que le produce mejor, se utiliza. Por eso es que en la que son de 2 estacas, se hace el hueco, se entierran y se dejan afuera las puntas para que no se deshidrate. Aunque yo he encontrado pues la que se acuesta y también la planta sale, crece y se da buena yuca también. Entonces, aquí el asunto no es discutir cuál es la forma correcta de sembrar yuca, porque hay diferentes. Entonces, cada uno de nosotros nos toca practicar, observar y la que usted vea que es mejor, siempre la que usted vea que es mejor. Y la que mejor rendimiento le dé. Para conservar la semilla de la yuca, ¿cómo lo haremos? Aquí vemos, estos son los tallos de la yuca como tal. Recuerden que esta es la semilla de la yuca. La vamos a enterrar, las varitas, inmediatamente después de arrancadas en el suelo o la sombra. Cuando nosotros arranquemos nuestro cultivo de yuca, una mata, 2 matas, 3 matas, lo que querramos, podemos conservar nuestra semilla. La podemos poner debajo de un palo, la paramos enterradita, enterramos esta parte de abajo y la semilla se nos va a conservar. Nosotros, personalmente, arrancamos una mata de yuca y sembramos 3 o 4 matas de yuca nuevamente, inmediatamente. Dejamos un día o 2 días y la sembramos para tener yuca paulatinamente. Pero hay gente que no, que coge la semilla de la yuca y la puede dejar un mes bajo sombra, paradita, y se va a conservar y después es que van y la siembran. Entonces eso es una labor cultural, saber cómo vamos a cuidar nuestra semilla de la yuca. Vamos a ver cómo vamos a fertilizar la yuca si necesitamos fertilizarla. Recuerden que vimos que nosotros podemos utilizar abono base, que quiere decir en el momento que sembramos la yuca podemos abonar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
Si contamos con un terreno con materia orgánica en el cual se haya terminado de recoger una cosecha anterior de frijol, de maíz, de alberja, y tenemos residuos de abono en el suelo, no tendremos necesidad de agregar abono al suelo. ¿Por qué? Porque ya aquí en nuestro terreno, las demás cosechas ya nos dejaron abono en nuestro suelo. Entonces, no tenemos que abonar. Pero si ustedes quieren abonar, no va a ser malo, sino que podemos utilizar esta manera de que la yuca extraiga lo que el abono, el cultivo anterior nos haya dejado en el suelo. Pero si contamos con un suelo pobre o ácido, miren la diferencia de este suelo que vemos aquí, de una textura diferente, de un color bonito. Vemos pues nos vamos a dar cuenta que este es más pobre. Entonces estamos agregando abono base. ¿Qué quiere decir abono base? Que antes de sembrar ya agregamos el abono a nuestro suelo. Entonces, si contamos con un suelo pobre y ácido, agregaremos abono orgánico, bocachi, rico en nitrógeno, fósforo y potasio a nuestro hueco a razón de 500 gramos, 1 libra por hueco. Recordemos que ya les enseñamos cómo hacer un bocache rico en nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, cuando nosotros tenemos eso por hueco de 30 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho, vamos a agregar 1 libra, 500 gramos de bocache. En los primeros 5 meses de desarrollo de nuestra planta, las raíces acumulan almidón y aparece más follaje, sobre todo más hojas, en los primeros 5 meses. Luego la planta entra en un reposo, pero sigue acumulando almidón en sus raíces. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros tenemos nuestro cultivo de yuca, los primeros 5 meses van a ser fundamentales en el desarrollo de la planta. Ya vimos que en nuestro desarrollo de la planta, a los 5 meses va a obtener su crecimiento óptimo. Si es una variedad de 2 metros, pues ya va a tener la altura de 2 metros. Si es una variedad donde solamente sea de 1 metro o de 80 centímetros, ya a esos 5 meses ya la planta va a tener su desarrollo. Pero va a seguir ¿qué? Acumulando almidón en su raíz. Recuerden que la yuca tiene almidón. Entonces, en este momento es que ella sigue acumulando almidón en el tubérculo. En suelos arcillosos o francoarcillosos, quieren decir que son un poquito más duros, se recomienda el aporque de la yuca para aflojar el suelo y así romper la estructura pesada del mismo y favorecer el drenaje del suelo y el desarrollo de las raíces y que entre más aireación a nuestras raíces del cultivo. Vimos atrás en lo que hemos dicho de que la yuca le gustan los suelos francoarenosos, francolimosos, suelos francos, sueltos, que sean como más fáciles para el desarrollo del cultivo de la yuca. No quiere decir que en un suelo arcilloso no nos vaya a dar, sí nos va a dar, pero debemos hacer ¿qué? Un aporque a nuestra planta. Ya sabemos que el aporque es con el azadón, venir y picar un poquito de tierra alrededor del cultivo y corrérselo hacia la mata para que la mata tenga un desarrollo que mejor porque vamos a romper la estructura pesada, dura del suelo, vamos a favorecer el drenaje, que cuando entre el agua la planta lo pueda absorber o que si llueve mucho tenga la facilidad de que el agua pueda correr o de que el suelo lo pueda absorber, y que no nos vaya a haber encharcamientos. Antes de que el cultivo de yuca crezca y se cierre, ¿qué quiere decir que se cierre? Que se encuentren las hojitas unas con otras e impida la entrada de luz, es necesario realizar control de malezas para que no compitan por la luz. Ya vimos de que el cultivo de yuca requiere luz, le gusta la luz solar. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro cultivo al principio, hasta los 5 meses debemos mantenerlo limpio, porque lo que son las demás plantas nos van a estar ¿qué? Lo que decimos arbences, otros les dicen malezas,
van a competir con la yuca tratando de absorber la luz del sol. Y como la yuca es un cultivo que le gusta y requiere muchas horas de luz solar, pues debemos mantenerlo limpio. En los primeros 60 días del cultivo, los primeros 2 meses, es muy importante la luz del sol. El cultivo de yuca requiere de 10 horas de luz solar en los primeros 2 meses de yuca, del cultivo de la yuca. Imagínense cómo le gusta la yuca al sol, donde requiere 10 horas. Por eso no resiste las heladas, ni es para climas fríos, porque ella necesita para su desarrollo óptimo la luz del sol. Recuerden, 10 horas. Entonces vamos a ver las plagas y las enfermedades de la yuca. Como siempre le hemos dicho con mi papá, nosotros damos diferente cantidad de plagas, diferentes enfermedades que le pueden caer al cultivo. No es que a su cultivo le vaya a caer todo lo que nosotros decimos aquí, no, sino para que ustedes sepan de que hay diferentes plagas, diferentes enfermedades que le pueden caer a nuestro cultivo, pero no que les vayan a caer todas. Plagas y enfermedades. El cultivo de la yuca es muy resistente a plagas y enfermedades. Resiste. Es fuerte contra ellas. Se presenta más que todo en grandes extensiones de cultivo. Por ejemplo, como les decía yo, que en una hectárea de tierra pueden caber 20.000 matas. Y hay personas que siembran 3, 4 hectáreas, 5 hectáreas de yuca. A más grande el espacio que tengamos cultivado de yuca, pues nos puede traer plagas y enfermedades. Pero si nosotros en nuestra finca simplemente sembramos 10, 20, 30 maticas de yuca, pues va a ser más fácil manejar nuestras plagas y enfermedades. Y hasta como son poquitas, ni nos pueden caer plagas ni enfermedades. Entonces vamos a ver que las grandes extensiones de cultivos de yuca y que los utilizamos solo como monocultivo, un solo cultivo que es tal de yuca, pues nos va a traer diversas plagas y enfermedades. Podríamos contar con afectaciones fungosas de hongos, bacterias, que causan manchas foliares. Cuando hablamos de foliares, recordemos que estamos hablando de hojas. Aquí vemos, por ejemplo, estos punticos amarillos. Eso es una enfermedad en la yuca. Entonces vamos a empezar. Aquí vemos esta hoja de yuca, la vemos como deforme, la vemos feíta, no tiene un verde biche bonito, no vemos que sus hojitas estén con un buen desarrollo, vemos un color amarillento, se ve el tallo. Entonces el primero va a ser necrosis o muerte del tallo de la yuca. Vamos a ver otras que son la pudrición de las raíces. Entonces empecemos con la pudrición de las raíces. La pudrición suave de la raíz, conocida Phytophthora sp o Pythium sp, que nos produce marchitez repentina, severa, defoliación, se caen todas las hojitas de nuestro cultivo, y producciones suaves en las raíces, pudriciones suaves en las raíces, perdón. Empieza a podrirse la yuca. Eso no lo trae aquí en la yuca, pero en la hoja se presenta de esta manera. Vamos a ver este color deforme y feo en las hojas. Ahí ya sabemos que ya nuestro cultivo está presentando esta enfermedad de la pudrición de las raíces. Entonces, empieza nuestra mata, de un momento a otro está verde, está bonita, está frondosa, tiene un buen desarrollo foliar, su hojita está radiante, pero va a empezar a marchitarse. Y vamos a decir, no, pero si tiene buena luz solar, tiene buena cantidad hídrica de agua, los requerimientos que requiere. ¿Por qué está así? Pues porque vamos a tener este problema en nuestra raíz. Se llama pudrición suave de la raíz. ¿Cómo lo manejamos? Primero que todo, utilizamos pasar las estacas por agua caliente, temperatura máxima de 49 grados centígrados. Metemos y sacamos. ¿Para qué? Para matarlo. Así podemos manejar esto.
Otro factor favorable es la estación lluviosa y alto contenido de materia orgánica, suelos pesados y mal drenados y la deficiencia de nutrientes en el suelo nos puede hacer la presencia de esta enfermedad en nuestra raíz de la yuca. ¿Por qué estación lluviosa? Porque si no tenemos un suelo donde haya un buen drenaje de agua, ya vimos que van a haber estancamientos de el agua y cuando hayan esos estancamientos nos van a llevar a estos problemas de pudrición de la raíz. Mucha materia orgánica. Por eso tenemos que aprender de que la yuca no es un cultivo que requiera de mucho abono. Si echamos exceso de abono nos va a poder presentar problemas. Por eso les decía que si tenemos un suelo rico en abono, donde ya otra cosecha nos ha dejado el suelo fertilizado con cantidades de materia orgánica, no debemos utilizar nuevamente abono porque nos puede traer estos problemas. Suelos pesados. Ya vimos que los suelos pesados son aquellos suelos arcillosos. En caso de suelos pesados o cuando la precipitación es muy alta, o sea, llueve mucho, sembrar en camellones altos. ¿Qué quiere decir camellones altos? Al principio vimos, de que habían ciertos lugares que son inclinados y estaban haciendo unos, digamos, como calles para sembrar. Pero vamos a hacer la calle, pero la vamos a elevar por encima del suelo para que queden como unas eritas altas y ahí poder sembrar y el agua no se estanque en nuestro cultivo, sino que corra hacia los lados y nuestro cultivo de yuca quede con buen drenaje. Instalar drenajes, o sea, hacer zanjas por medio de nuestro cultivo y rotación de nuestro cultivo con cereales cuando tengamos la pudrición de las raíces. Cuando hablamos de rotación, ya sabemos que es, por ejemplo, sembramos yuca, entonces en la próxima cosecha no vamos a sembrar yuca, sino que vamos a sembrar maíz, después no vamos a sembrar maíz, sino que vamos a sembrar frijol, habas, vamos a ir rotando el cultivo en el mismo suelo, porque si nosotros siempre sembramos en un mismo terreno el mismo cultivo, pues se nos van a presentar enfermedades, plagas, porque ahí se nos van a amañar. Entonces, por eso utilizamos rotación de cultivos para que no nos lleguen siempre las mismas plagas ni las mismas enfermedades. Otra que vamos a ver es el superalargamiento. El superalargamiento es un hongo que produce crecimiento exagerado de entre los nudos de la planta. ¿Cuáles son los entrenudos de la planta? Estos que vemos aquí. De aquí a aquí, el crecimiento va a ser exagerado. Vamos a ver unos palos flacos, largos. Ahí podemos ver que es un superalargamiento producido por un hongo. Nos trae distorsión o enroscamiento de las hojas jóvenes, de estas, las principales, en tallos y en peciolos. Entonces, esas son características cuando tenemos el hongo que nos produce el superalargamiento. Ahora vamos a ver la mancha parda de la hoja. ¿Qué quiere decir parda? Como estas manchas oscuras, como marrones. La hoja se pone amarilla en el centro y se presenta un color pardo en el borde, una línea pardo-violeta, que se presenta en presencia de mucha agua. La mancha parda se nos presenta cuando hay exceso de agua, ya sea porque nosotros lo pongamos artificialmente o porque haya una época de lluvia. La mancha blanca de la hoja. ¿Cómo es la mancha blanca de la hoja? Hola, ¿tú me ¿Señor? escuchas? Sí, señor. Ahora, ¿Usted no me escucha? ¿Sí? es que te escucho entrecortado. No sé si eres tú o soy yo, que tengo mala señal. Solo para No confirmar. sé. No sé. ¿Será que los hermanos nos dicen, por favor, si me escuchan bien o me están escuchando? Que te escucho Ah, entrecortado. papá. No sé si soy yo o eres. Sí, los hermanos díganos si escuchan Bien. bien a Paola. Paola se oye bien. Papá, el problema es tuyo.
Listo, listo. Bueno, Bueno, ahora vamos a ver la mancha blanca de la hoja. Recuerden, todas estas plagas, todas estas enfermedades no les van a caer a su cultivo, sino simplemente es conocimiento que les estamos dando por si X o Y circunstancias llegan a su cultivo. Entonces, la mancha blanca de la hoja es causada por un hongo que se llama el Paeomulari manijotis, que sobrevive a la estación seca, en las hojas viejas e infectadas de la planta o en las que se encuentran en el suelo. Esta, más que todo, no la vamos a ver como la anterior, que le da a los tallos principales, a las partes de encima de la hoja, no. Estas van a ser en las hojas más viejas del cultivo, las que casi siempre están a ras del suelo. Unos puntos de color amarillo café. Mírenlos aquí los podemos apreciar. Empiezan con estos punticos amarillo café. Un cultivo de yuca bien desarrollado, sin ninguna plaga y sin ninguna enfermedad, siempre va a tener un color verde biche, un color llamativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a controlar hasta este momento las que hemos visto? Las vamos a controlar con aspersiones de oxocloruro de cobre. Al principio recuerden que cuando nosotros, mi papá, empezamos a dar las clases o en el canal de mi papá podemos ver cómo utilizamos estas aspersiones. Casi siempre lo hacemos con estas bombas de 20 litros de agua y lo vamos a preparar en 1 o 2 litros. Hacemos el oxocloruro de cobre, se lo agregamos a nuestra bomba y vamos a fumigar con este oxocloruro de cobre nuestro cultivo. Con eso podemos controlar un poco estas enfermedades o estas enfermedades, perdón. Pero ¿qué pasa y sucede? Que vamos a ver de que muchas de estas enfermedades vienen transmitidas en el momento que nosotros conseguimos la semilla de la yuca. Por eso yo les decía al principio que debemos escoger las plantas más sanas, más vigorosas, mirar que el tallo o la estaca de la yuca esté bien desarrollada, esté armoniosa, no tenga deformaciones. Recuerden que debemos de mirar que no tenga perforaciones ni colores como cafés en la estaca de la yuca, porque cuando veamos eso, pues ya sabemos que nos puede traer como ciertas enfermedades que nos van a traer afectaciones a nuestro cultivo. Entonces, siempre debemos recordar que debemos tener una semilla de yuca, unas estacas bien desarrolladas, bien bonitas y de nuestras mejores matas. Ahora miremos la mancha angular de la hoja. Vamos viendo que cada una de las enfermedades casi siempre las vamos a ver presentes en nuestras hojas, en el desarrollo foliar de nuestra planta. Recordemos que hasta ahora de las que hemos visto, solamente hemos visto una que ha traído afectaciones al tallo como tal y a la raíz de la yuca, pero casi todas siempre las hemos visto en la hoja. Entonces ahora vamos a ver la mancha angular de la hoja. Es causada por una bacteria, ya no por un hongo, sino por una bacteria patogénica, la Xanthomonas fragarie. De manera foliar, en deterioro, empieza a deteriorarse la hojita, empieza a marchitarse, empieza a descomponerse y termina necrosiando los tejidos vasculares de la hoja. Ella empieza así, se presenta como unas manchas cafés, después vemos que la manchita café va tomando un color amarillo y va creciendo y va llegando aquí a los tejidos vasculares de la hoja, terminando la hoja en descomposición, se seca, se marchita y se cae. En las hojas aparecen manchas necróticas angulares, como las vemos, limitadas por las venas pequeñas. Estas son las venas pequeñitas de la hoja. Con frecuencia estas manchas que rodean un halo clorótico, o sea, un halo de color ¿qué? Como amarillo. Dice, esta enfermedad la controlamos ¿con qué? Con aspersiones de insecticidas a base de azufre. Entonces, ¿qué pasa?
Nosotros vimos que al principio, cuando empezamos las clases con mi papá, nos enseñó a hacer insecticidas a base de azufre. Si de pronto no se acuerdan, ahorita en el momento que hagamos las preguntas, entonces preguntamos y les recordamos nuevamente cómo vamos a hacer este insecticida a base de azufre. Porque recuerden que el azufre es el que nos sirve ¿para qué? Para hongos y bacterias. Ahora vamos a ver Perdón, Paula, ¿me escucha? enfermedades de la yuca. La antranopsis de la yuca. Sí, ¿Me papi. escucha, Paula? Este, también, como por agilizar, recuerden que tenemos un Sí, canal. señor. El canal se llama Agricultura Ecológica NIC, Agricultura Ecológica NIC en YouTube, y ahí encuentran diferentes preparados. Dentro de eso está el caldo sulfocálcico, que es el que estamos hablando a base de azufre. Buscan caldo sulfocálcico y ahí está el video para prepararlo. Gracias, papá. Entonces, vamos a ver la antranosis de la yuca. Siempre se presenta en época lluviosa. Casi nunca vamos a tener presencia de antranosis en nuestro cultivo cuando haya momentos de sequía. No, siempre lo vamos a tener en momentos de lluvia, en momentos de lluvia. Por eso decimos que es un factor favorable para que se desarrolle la antranosis. Plantas menores de un mes de edad, casi siempre les da. Y les da con chancros y muertes descendentes en tallos verdes. Chancros quiere decir como estas llagas que vemos aquí. Son como unas especies de llaguitas de color como café. Entonces, siempre, casi siempre, no es que digamos nunca o no les vaya a dar a plantas que tengan mayor tamaño o mayor edad, pero casi siempre la antranosis se presenta en cultivos que tengan menos de un mes de edad de sembrado. Su manejo. Debemos utilizar estacas sanas. Lo que les decía yo es primordial siempre sembrar estacas sanas. Uso de variedades resistentes y una plantación de estacas al final del periodo lluvioso. Cuando hay épocas altas de lluvia, no debemos de sembrar yuca como, digamos, hacer el cultivo como tal. No. Si usted ya tiene un cultivo en libre desarrollo, que ya tenga 2, 3 meses de su cultivo estar en desarrollo, no va a traer afectación. Pero si, por ejemplo, yo tengo una época de lluvia, que yo sé que agosto es un mes lluvioso y que cae demasiada cantidad de agua, yo no voy a sembrar mi cultivo de yuca en ese momento. ¿Por qué? Porque si tengo un suelo pesado, un suelo arcilloso, donde no tenga una manera fácil de drenar, entonces mi suelo se va a encharcar y me va a poder traer este problema de antranosis. Y si tengo una semilla débil que yo no sepa de dónde venga y que esa semilla ya me traiga la antranosis, pues voy a perder mi cultivo. Entonces, preferiblemente, yo siembro mi yuca no en periodos altos de lluvia, sino en momentos donde tenga como intervalos de lluvia y sol. Y si no, pues si tengo sol, ya sabemos que como mínimo le ponemos una vez por semana riego artificial. Ahora vamos a ver la ceniza de la yuca. Miren que siempre vemos una constante, una constante, una constante, que casi siempre todas las enfermedades las vamos a encontrar en el tallo de la yuca, en las hojas de la yuca. ¿Por qué? Es una manera fácil de que nosotros estemos mirando, de que si vemos que nuestras hojas de la yuca empiezan a deteriorarse, a coger un color como amarilloso, a coger esta presencia de color café, manchitas cafés o necróticas, yo ya sé que mi cultivo tiene problemas, está teniendo algún problema porque el cultivo siempre debe mantener un color verde biche. La ceniza de la yuca es producida por el hongo Oidium manijotis, la cual ataca las hojas más desarrolladas y más frondosas.
provocando lesiones amarillentas en las que en ocasiones aparecen áreas necróticas. Necróticas quiere decir muertas, de color marrón, pudiendo llegar hasta la defoliación de la planta. Se le puede caer a toda la matica de la yuca las hojas y solamente quedar su tallo pelado. Ahí sabemos que hay una presencia de ceniza de la yuca. Volvemos a lo mismo, ¿cómo lo vamos a controlar? Con aspersión de azufre o lo que les decía a mi papá, el caldo sulfolcásico que está en el canal de él. Ahora vamos a ver las enfermedades de la yuca en el tallo como tal o en la hoja, como lo vemos aquí, la roya de la yuca. Vuelvo y les digo, no se asuste, que a su cultivo no les va a llegar todas, sino que simplemente le estamos dando la información para que ustedes sepan, para que ustedes tengan el conocimiento y puedan estar observando su cultivo y mirar en un momento adecuado qué podemos hacer para salvar nuestro cultivo. Roya de la yuca. Síntomas característicos de esta enfermedad es el alargamiento exagerado de los entrenudos del tallo. Ya vimos que habían dos, una anteriormente y esta que nos puede producir lo mismo, entrenudos del tallo con unos tamaños exageradamente desarrollados. También distorsión o enroscamiento de las hojas jóvenes. Y su mejor control lo hacemos con variedades resistentes a las enfermedades. Hay unas enfermedades en la yuca que casi siempre vienen es en la semilla de la yuca. No es que lleguen o porque se contagian o porque pasó el trabajador y traía la enfermedad en la ropa o en las botas o en el machete. No, casi siempre las enfermedades de la yuca son que la semilla de la yuca ya viene contagiada, la estaca de la yuca. Por eso siempre les recalcamos, miren cómo está la estaca que ustedes van a utilizar, porque de la estaca de la yuca, de la semilla que ustedes utilicen, de ahí va a empezar el éxito de su cultivo de yuca. Ahora vamos a ver el añublo pardo fungoso. Aquí volvemos y vemos la hoja de la yuca, pero ya vemos unas manchas que amarillosas de más gran tamaño y no casi presencia de color café ni marrón, sino como amarillo. Es causado por el Cercospora vicosae, que es un hongo que está presente donde aparece la mancha parda. Sus síntomas son manchas grandes de color amarillo marrón, siendo el marrón grisáceo en vez de la hoja. Entonces, cada una vemos, es difícil, yo sé que es difícil en el momento como diferenciarlas, pero casi siempre todas se presentan en las hojas. Entonces, de ahí para allá, tengamos eso presente. Si yo empiezo a ver mi cultivo que empieza a tener deficiencias de color verde en la hoja, ya sé que alguna de ellas tendrá y que la mayoría las puedo controlar con ¿qué? Aspersiones de azufre o caldo sulfolcásico. Puede ocasionar defoliación severa en las plantas susceptibles. No obstante, no es una enfermedad que ocasione grandes pérdidas en el cultivo. Para su control, lo hacemos aplicando riego a nuestro cultivo con excesiva humedad en el suelo y variedades resistentes cuando sembramos. Este añublo pardo fungoso casi siempre se da en momentos secos de nuestro cultivo, cuando casi no hay lluvia, cuando casi no tenemos suficiente cantidad hídrica en el suelo de agua. Entonces, ¿cómo lo podemos controlar? Aplicando a nuestro cultivo suficiente riego, humedad en el suelo. Hay partes que, por ejemplo, utilizan riegos artificiales, el sistema de goteo o aspersiones por medio de regadores. Entonces, si antes lo aplicábamos una vez por semana, ahora lo vamos a aplicar 2 veces, 3 veces por semana. Y si podemos hacerlo un día por medio, cuando veamos que hay presencia de añublo pardo fungoso, va a ser mejor para nuestro cultivo. Ahora miraremos la pudrición seca del tallo y la raíz.
Esta pudrición seca del tallo y la raíz nos puede traer muerte repentina de la planta, que es causada por la Diplodia manijotis. Empieza como una exudación de goma, como una gomita, pues no va a ser pegojosa, sino como algo que vamos a ver como una manchita, como una gredita encima del tallo. Los tallos empiezan a marchitarse, pero se ha encontrado que esta enfermedad ataca el tronco de yuca almacenado para semilla en los desechos de troncos que dejamos en el campo. Por eso es que casi siempre debemos de nosotros, cada vez que tengamos una cosecha de maíz, de yuca o de lo que tengamos, recoger nuestros desperdicios y enterrarlos. Primero, porque cuando enterramos los desperdicios de nuestras cosechas anteriores, ellos se van a podrir dentro del suelo y nos va a servir de abono para el suelo. Y segundo, porque nos vamos a cuidar en salud. ¿En qué quiero decir en salud? Que no nos va a traer problemas para nuestro siguiente cultivo, porque muchas veces cuando dejamos residuos de cosecha encima de nuestros suelos, nos puede traer hongos y bacterias que se amañan viviendo en ellos, y cuando nosotros llegamos con un nuevo cultivo a sembrarlo, esos hongos o esas bacterias que están ahí pueden pasar a nuestro cultivo y nos van a traer serios problemas. Casi siempre se ve en el cultivo de tomate. Cuando dejamos residuos de matas de tomate, eso nos puede traer problemas severos para otros cultivos. El frijol también nos puede traer problemas para otros cultivos. Entonces siempre tengamos eso con nosotros. Cada vez que recojamos una cosecha de algo, enterrémoslo, que nos va a servir como abono, y nos cuidamos de que esto no nos vaya a traer enfermedades para nuevos cultivos que nosotros sembremos. Ahora, pudrición bacteriana del tallo. Esta es otro que vamos a ver. El tallo se empieza a poner baboso y a despedir un mal olor. Podemos pasar por nuestro cultivo y mirar de que nuestros cultivos empiezan como que tocamos el tallito de la mata y lo vamos a sentir como flojito, como aguadito. Y muchas veces va a soltar como una babita o suelta como una agüita. Y cuando nosotros cogemos esa agüita y la olemos, va a despedir un olor como podrido, y es porque nuestro tallo, por la bacteria, empezó a podrirse y nos va a traer ¿qué? Este problema de pudrición del tallo. Es provocada por la bacteria Erwinia carotovora, PB. Así la podemos encontrar, se llama así. ¿Qué hace? A esta pudrición del tallo también podemos agregarle que hay un factor favorable que ayuda para que se presente, que es los insectos asociados, que es una mosca del cogollo llamada Dasyopis sp o díptera, que es un taladrador del tallo de la planta. Aquí lo podemos ver. Llega al cogollo de la planta, de la yuca, y empieza como a hacer el huequito. Es una mosquita. Y ellos, cuando empiezan a desarrollarse, la mosquita pone los huevitos, y cuando nace el huevito, en el tallito de la yuca empieza a meterse y empieza a comerse el tallo como tal. Aquí podemos ver cómo va perforando el tallo de la yuca y entra. Es un barrenador del tallo y se llama Anastrepa manijoti, díptera. Vive dentro del tallo de la yuca, se la come. Por eso decíamos que no debía tener la semilla de la yuca, de la estaca de la yuca, no debía tener perforaciones, porque muchas de esas perforaciones que vamos a ver son ¿qué? Producidas por esta señorita, por esta mosquita, que entra y empieza a comerse el tallo de la yuca. ¿Cómo lo vamos a manejar? Ya vimos que pueden venir en nuestras estacas. Entonces, vamos siempre a tener unas estacas de plantaciones sanas. Vamos a eliminar cuando veamos que nuestros cultivos, vemos que una de las plantas o dos plantas tienen esta enfermedad o esta bacteria o esta díptera que está dentro del tallo, debemos arrancar esa
arrancar esa mata, esa planta de yuca y la vamos a quemar, porque esa nos puede contagiar las otras. Puede multiplicarse la díptera y al multiplicarse la díptera, pues va a caer a todo nuestro demás cultivo. Entonces, siempre hacemos eso, recogemos, eliminamos y quemamos. Y tenemos rotación, pero no vamos a rotar con una leguminosa, o sea, no vamos a rotar con frijol, no vamos a rotar con alberja, no vamos a rotar con habas, sino que vamos a hacer una rotación con un cereal. Ya puede ser maíz, puede ser sorgo, puede ser trigo, puede ser millo, puede ser eh, arroz, pero siempre, más que todo, cuando veamos esta pudrición bacteriana del tallo producida por la vípera, vamos a rotar con un cereal. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Con su cloruro de cobre y con caldo bordelés. Este lo podemos manejar con caldo bordelés, que también mi papá lo enseña en su canal de YouTube. Ahora dice enfermedades de la yuca. Vamos a ver la pudrición suave de la raíz, que esta ya la vimos al principio, de que es producida por excesos de ¿qué? De agua. Empieza ¿qué? A podrirse nuestra yuca y cuando vamos a arrancar nuestra yuca ya no tenemos yuca, sino que nos sale la yuca podrida. ¿Por qué? Por la pudrición suave de la raíz. Ya vimos que es una estación, se produce por una estación lluviosa y alto contenido de materia orgánica. ¿Cómo lo manejamos? En caso de suelos pesados o cuando la precipitación es muy alta, cuando llueve mucho, sembrar en camellones altos. Esto era lo que yo les decía de camellones altos. Miren que están por sobre, encima del nivel del suelo. Son como eras de excavación doble o elevadas, que siempre tengan como unos centímetros más altas del suelo, para que así el agua corra por estas calles que vemos. La mata está sembrada aquí en el centro y el agüita va a correr por en medio de estas zanjitas, no se va a encharcar y no nos va a traer problemas a nuestro cultivo. Esto es lo que llamamos instalar drenajes, que por aquí pueda drenar la tierra la cantidad excesiva del agua. Rotación con cereales. Volvemos, aquí vuelve y juega lo mismo. Ya sabemos que los cereales son maíz, trigo, millo, sorgo, centeno, avena, cebada. El cereal que se dé donde usted dé, con ese puede rotar su cultivo. Vimos que las estacas las podemos ¿qué? Pasar por un agua caliente, no es que las vamos a dejar ahí sumergidas, sino que las pasamos y hacemos como una desinfección de la estaca y eso nos ayuda a eliminar esta enfermedad. Ahora vamos a ver el mosaico común de la yuca. Papá, ¿tú me puedes decir hasta cuándo sigo para que los hermanos hagan preguntas o alguna inquietud que ellos tengan? ¿O sigo con la clase? Yo creo que podemos dejar ahí porque aquí son las 5:42. Vamos a dar un espacio de unas 15 minuticos de preguntas y seguimos en la próxima. Si hay preguntas, ¿no? Ok, papá, ok. Listo, sí, señor. Ajá, y si no, seguimos. Entonces, hermanos, si tienen alguna pregunta, entonces nos las pueden hacer. Y si no, seguimos. Buenas tardes, Paola. Muy interesante la plantación de la yuca. Una consulta. Bueno, no, yo no tengo un lugar de campo así para sembrar todo lo que nos están enseñando, pero sí puedo hacer las macetas. Eso de la rotación también se cumple en las macetas. Por ejemplo, yo intenté plantar lechugas, tomates, y siempre he visto que se me han dado unos honguitos blancos así. También se da el principio de rotación también en las macetas. Gracias por tu respuesta. Buenas tardes, hermana. Sí, hermana, casi siempre se maneja el principio de rotación de cultivo.
ya sea, aunque sea en macetas. ¿Por qué? Porque si siempre sembramos en una misma maceta el mismo cultivo, pues va a presentar la misma extracción de los mismos nutrientes. O muchas veces no puedes rotar, pero sí debes de cambiar la tierra, que te quedaría más fácil. Si no quieres rotar de cultivo, cambias la tierra, introduces una nueva tierra, nuevo abono a tu maceta y puedes sembrar lo mismo. Y si no quieres cambiar la tierra, pues sí, ahí sí haces rotación de cultivo para que tu planta, si siempre sembramos lechuga, pues la lechuga siempre va a extraer lo mismo que ella necesita, los mismos micronutrientes y macronutrientes que necesita. Mientras que, por ejemplo, si siembras lechuga y en la próxima ya no siembras lechuga, sino que siembras una mata de frijol, la mata de frijol le va a aportar a tu tierra fijación de nitrógeno por medio de las raíces, va a fijar nitrógeno y tu suelo o tu maceta que tienes dentro de ella, la tierra va a quedar rica en nitrógeno. Y así cada una de las plantas va a ir aportando algo al suelo que tú tienes ahí. No sé qué más quieras decirle, papá, a la hermana. Otro beneficio de la rotación de cultivo, con el ejemplo que daba la hermana de la lechuga, usted, digamos que a la lechuga le cae determinado hongo, ¿verdad? Cuando usted cambia a otro cultivo, hay la posibilidad de que el siguiente cultivo no sea susceptible a ese hongo. Y como ya el hongo ese no tiene la comida, que era la lechuga, entonces ese hongo con el tiempo va a desaparecer. Es la posibilidad porque no encuentra su comida. Entonces, esa es otra ventaja que tiene la rotación de cultivo, de que hongos que no son susceptibles o bacterias o cualquier otro, al ir rotando, pues no va a encontrar el lugar apropiado. O también puede hacer una desinfección. Si tienes un hongo ahí, puedes desinfectar el suelo con un fungicida biológico. También acerca del bokashi, la azufre también se le puede aplicar, ¿no? ¿Y qué porcentaje sería un macetero? Porque para los grandes cultivos se prepara casi 1 litro, 5 litros, pero en macetas, ¿cuánto porcentaje habría que distribuirlo equitativamente de acuerdo al contenido? ¿Me ayudas? Papá, No escuché, lo, no escuché bien la pregunta, no sé de qué está hablando. Me refiero, tocaron el tema de bokashi y el uso de las sería entonces también colocarlos, por ejemplo, yo planté lechugas y para mi próxima plantación en la maceta, tendría que primero darle un abono adecuado antes de otra próxima plantación. Esa sería mi pregunta, para ser más clara. Gracias. Bueno, primero que todo tiene que identificar qué cultivo va a sembrar. En base al cultivo que usted va a sembrar, tiene que preparar su abono de acuerdo también a la disposición que tenga de nutrientes el suelo. Por eso es que, digamos, con un análisis de suelo que se hace, usted sabe su suelo qué nutrientes tiene en abundancia y cuál tiene carencia. Después mira los requerimientos de la planta que va a sembrar, qué es lo que requiere y qué es lo que no requiere tanto. Y compara entre la disponibilidad que tiene de nutrientes el suelo de su maceta con los requerimientos de la planta. En base a esas dos informaciones, usted saca la conclusión qué tipo de abono tiene que hacer. Por ejemplo, digamos que mi suelo es pobre en nitrógeno y mi planta requiere buen nitrógeno. Entonces, el suelo está pobre, entonces yo hago un abono rico en nitrógeno. ¿Ya? O lo contrario, o otra información, está bien de nitrógeno, de potasio, pero el fósforo es malísimo, no tiene casi fósforo. Y mi planta requiere fósforo, la que voy a sembrar, entonces hago un abono rico en fósforo. Eso ya eso los enseñamos, cómo hacer un abono rico en nitrógeno, un abono rico en fósforo, en potasio, bueno, y si requiere elementos menores, tenemos el caldo super magro o el caldo super 4 y se lo aplico también a la planta. De esta manera es que usted tiene que cuadrar ahí.
profesor Nicolás, gracias por... ¿Hay otra pregunta? Voy a mirar en el chat a ver. Bueno. Bueno, Sí. Déjame mirar acá. Aquí dice, ¿es cierto que hasta diciembre no se siembra la yuca? Teniendo en cuenta que están haciendo la pregunta desde Puerto Rico. Pues hay regiones que ellos manejan su cantidad o su época de siembra. Personalmente yo no tengo así como dividido, no, de que en julio no siembro, en que en agosto no siembro, en que diciembre no siembro, no. Personalmente yo voy sembrando a medida que yo voy sacando y extrayendo la semilla de la yuca, pero no sé cómo sería en Puerto Rico, no sé si es que en esa época llueve mucho o hay presencia seca de temporada seca y por eso no la siembran. Entonces tenemos que mirar eso, cada uno en el punto donde estemos, como averiguar por qué no se siembra o porque tengo exceso de lluvia en ese momento o porque tengo periodos altos de sequía. Entonces, no sé cómo lo manejarían allá. Sí, esa es más o menos la idea, ¿no? De que resulta que en regiones, por ejemplo en Colombia, pueden dar, la siembra de la yuca se hace en determinado mes, pero es porque en ese mes, digamos, caen cierta cantidad de lluvia que hace que la planta germine, brote y salga. Entonces, por eso, y en esa zona no tienen agua, no tienen río, no tienen quebrada, no tienen fuente de agua, entonces ellos no pueden poner un riego, entonces ellos tienen que manejar es cuando llueve y cuando no llueve y hacen su siembra en base a eso. Artificial. Puede ser que allá en Puerto Rico esa sea la razón por la cual digan hasta diciembre, creo que Puerto hasta Rico diciembre, sucede. dice, es cierto que hasta diciembre no se siembra la yuca. Sí, hasta Entonces diciembre. puede ser que ya en la yuca, en ese periodo sea el mejor para sembrar por eso. Tiene en cuenta que en otras partes caen heladas y todo eso, entonces toda esa ubicación de determinados tiempos en que se siembra la yuca o cualquier otra planta la hacen en base al clima, a la situación climática. Bueno, voy a seguir mirando acá alguna otra pregunta. Sí, señor. Creo que aquí ya no hay Entonces más. recordemos lo que mi papá siempre nos ha enseñado, de que la experiencia que nosotros vamos adquiriendo en nuestros cultivos es un laboratorio. Tenemos que ir aprendiendo cada uno, analizando qué nos sirve, qué época del año, qué semilla es buena, cómo lo hacemos, qué presencia tenemos, pero casi siempre hay unos principios que debemos manejar. Por ejemplo, lo que decíamos, recolectar los desechos que quedan de otras cosechas, enterrarlos, no dejarlos al aire libre, que se pudran simplemente, porque muchos de ellos nos pueden traer problemas que nos van a ocasionar plagas y enfermedades para los cultivos que traigamos en adelante. Paola, tengo una pregunta. Tú acabas de decir que los desechos que queden de las plantas, o sea, de los vegetales que caen al piso, asumo que son esos, que los enterremos. Asumo que debe ser lejos de la plantación que tenemos por si tiene bacterias o hongos. Donde se entierren esos desechos, esa tierra no se va a usar para nada, ¿no? O sea, el enterrarlo no, ¿cómo dirían? Si los enterramos, yo asumo que esa tierra no se debe usar para nada porque ahí mismo puede contener hongos. O
sea, sería un lugar lejos, muy lejos de la plantación, del lugar donde vamos a sembrar. Muchas veces cuando nosotros cogemos esos desechos y los enterramos y no hay presencia del hongo ni hay presencia de las plagas, no nos va a traer problemas. Simplemente los enterramos como un cuidado que vamos a hacer fitosanitario, pero no es que la tierra nos vaya a quedar mala o que nos vaya a tener presencia de eso. No, porque se va a podrir y se va a convertir en abono. Y antes nos va a servir para ayudar a nuestro suelo a manejar su textura, arreglar la textura y se va a convertir en abono. Sino que los enterramos es por lo mismo, para que no vayan a quedar en la superficie del suelo y al quedar en la superficie del suelo, ahí sí van a venir y nos van a atacar las bacterias y los hongos. Pero repito, no es que quede mala la tierra, antes se va a convertir abono para nuestro suelo. Por otro lado, si usted ve que sus hojas están contaminadas de algún hongo o algo, lo ideal sería quemarlo. Usted reúne todo eso, espera que medio se seque y le mete candela. Y de esa manera, pues también destruye ahí los hongos. O lo pueden enterrar en una zona donde pues no va a utilizar ningún producto, va a sembrar ahí. Podía hacer esas dos opciones, sí lo ve contaminado. Pero a veces se entierran digámoslo así, los desperdicios de la cosecha o desechos de la cosecha para evitar que sea una zona de contagio, de comida para, por decirlo así, de comida para los diferentes microorganismos que son patógenos. Porque ellos al encontrarlo ahí se pueden reproducir. Porque todavía esos desechos pues tienen carbohidratos y esa es la comida de ellos. Bueno, entonces... Papá, cuando tú dices que podemos quemar, recuerden que quemamos eso y a la misma vez esa ceniza nos aporta potasio al suelo. Podemos tener una zona para quemar, si no queremos quemar, porque el quemar también mata microorganismos del suelo. El ideal sería no quemar el suelo como tal, pero uno puede tener una zona solo para quemar y ahí lleva esos desechos y que están contaminados y ahí los queman. No importa que se murieron los microorganismos de esa zona, porque eso yo no lo voy a utilizar para sembrar, simplemente para quemar. Bueno, hermanos, si no hay más inquietudes o preguntas, yo creo que podemos dejar ahí la clase y en la próxima seguimos para terminar entonces las enfermedades o plagas que nos hacen falta. Bueno, entonces tengamos la palabra de oración para terminar. No sé si algún hermano o hermana desea orar para terminar la clase. Oremos. Amén. Sí, oremos. Sí, se escucha, hermana Aura. Querido Padre Celestial, gracias te damos por este día, por todas las clases que estamos recibiendo. Gracias por el hermano Nicolás, le has dado la sabiduría para todas estas clases. Te pedimos por favor que te quedes con nosotros, que nos bendigas a todos los que estamos en estos cursos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, nos vemos en la próxima. Bendiciones, feliz semana para todos. Gracias por el tiempo que nos dan. Gracias, profesor. Dios les bendiga mucho. Gracias.